Entonces empieza obviamente el Salmo 120, pero entonces me encontré con algo muy particular, que en el Salmo 120 en adelante hasta el 14, incluyendo el 20, ¿verdad? Hasta el 14, son 15 salmos. Y esos 15 salmos tienen todos esos empiezan con una frase que dice cántico de ascenso gradual, o cántico del ascenso, o cántico de las gradas. Y entonces cuando empecé a investigar me di cuenta que algunos decían que se llamaban así esos salmos porque eran los que cantaban la gente cuando iban subiendo hacia Jerusalén. Otros decían de diferente manera, pero yo llegué a la conclusión que ese era el cántico que tenían que tener los arrebatados. Es decir, el grupo de gente que está siendo preparada para el arrebatamiento tendría que fundamentar su cántico en esos 15 salmos. Déjenme explicar esto. Esos 15 salmos tendrían que ser 15 doctrinas básicas de la cual se desprendería toda la doctrina cristiana. Entonces cuando yo lo leí, y ahí está, hermano, y yo por lo menos no he terminado de leerlos bajo esta perspectiva. Pero entonces me encontré con el Salmo 127. Pero recuérdense que estoy hablando del 120 y 15 salmos más, que serían ¿cuántos? El Salmo 134, ¿verdad? Entonces en el Salmo 127 dice la Biblia, y lo vamos a leer en un momento: en vano edifican los edificadores, si Jehová no edifica la casa. Y después dice: en vano vela la guardia, si Jehová no cuida la ciudad. Entonces eso me impactó, eso me impresionó. ¿Por qué razón? Porque entonces entendí que una de las doctrinas de los arrebatados era que tenían que edificar su casa. Es decir, no se puede desprender. Yo ya me voy, hay que mi mujer se quede para la gran tribulación y yo me voy con el Señor. Hay que se haga cargo el anticristo de mi primo y de mi abuelito. Que no. Aunque la salvación es personal, el esfuerzo, el anhelo tenía que ser de la casa. Por eso es que la Biblia, hermano, y uno de los versículos que más apreciamos, bueno, todos los versículos apreciamos, pero respecto a la casa hay una promesa preciosa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y mire cómo le saca los amenes a todos. ¿Por qué razón? Porque todos amamos a los que están alrededor de nosotros, que son nuestra familia, y más de alguno tenemos algún rebelde dentro de la familia que queremos que se salve, porque entendemos que esta salvación es extraordinaria y que no tomarla va a traer como consecuencia una perdición eterna. Entonces cuando leemos ese versículo es impresionante. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Cuando vienen las promesas acerca de que yo me voy a ocupar de ti, pero me voy a ocupar de tu casa. Cuando vienen esas decisiones trascendentales de que yo y mi casa serviremos a Jehová, nos conmueven nuestras entrañas. Pero cuando se habla del arrebatamiento, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos que coincidir en forma de pensar que el Señor va a tomar en cuenta la forma como nosotros vivimos en nuestra casa para considerarnos vivientes que van a ser arrebatados. Y eso ya está más cardíaco, porque no es lo mismo, de ninguna manera, no puede ser lo mismo vivir el evangelio en la iglesia que vivirlo en la calle, y menos vivirlo en la iglesia que vivirlo en la casa. Vivirlo en la iglesia es más fácil porque tenemos la presión. Vivirlo en la iglesia, ahí están los diáconos, los servidores, los ancianos, los pastores, está el ojo avisor sobre nosotros. Y aún así hay gente que dentro de la iglesia se sale de sus casillas sin llamarse Iker.
se sale de sus casillas. Yo digo, esa gente que se sale de sus casillas, esa gente que se pone violenta dentro de la iglesia, ¿cómo será en su casa? Digo yo, pues, yo me recuerdo, le he contado de un hermano cuando teníamos el colegio acá, cuando lo trasladamos para acá, recién se había comprado ese lugar, y a las 7 de la mañana se cerraban las puertas para ministrar puntualidad en las familias, porque la puntualidad es una bendición, hermano. Aquí nada de que hora chapina, no, hora cristiana. Usted dice a las 7, a las 7. Si usted dice a las 7 para que vengan a las 7:30, perdone, pero usted no está actuando bien. ¿A qué hora va a ser su casamiento? Dice a las 3, pero la invitación dice a las 2:30. Sí, es que yo puse así porque la gente siempre llega tarde. Yo le digo, pero mira, yo lo hice, hermano, yo ya lo hice. Yo le dije a un hermano, aquí dice tal hora, si no estás, a mí me tocaba casarlo, me voy. Y yo llegué y no estaban, me fui. Pero no es porque yo sea maleducado, hermano, sino que al contrario, quiero tratar de educar a la gente y decirle, por ejemplo, en la cuestión de puntualidad, porque mire usted, si usted dice a tal hora y usted llega a esa hora y el otro llega una hora tarde, es una falta de respeto hacia usted. Bueno, entonces el hermano, estábamos ministrando eso y a las 7 se cerró la puerta. ¡Ja, hermano! El puro chamuco pateaba la puerta. Pateaba la puerta. Imagínese usted, si era de la iglesia. Creo que hasta tenía un privilegio. Tenía. Y pateaba la puerta. Y decía un sinnúmero de improperios. Entonces uno lo primero que piensa es, wow, la señora a le ha de sufrir a saber qué cosas. Porque aquí viene a patear la puerta, pero allá le patea la cara. Eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Por eso le estoy diciendo, el evangelio es un poco más fácil vivirlo dentro de la iglesia, pero ya vivirlo en la calle está cardíaco, pero está más cardíaco vivirlo en la casa. Yo conocí a unos hermanos que usted tal vez no los conoce, no los conoce, que tuvieron un problema. El pastor tuvo un problema con un anciano. Y se empezó a elevar la voz, y atrás de la iglesia, así digamos, se terminaba el púlpito, de atrás había un terreno baldío que pertenecía a la iglesia, que era un como barranquito, y ahí al fondo había un lugar algo plano, y se retaron a las trompadas para irse allá abajo. Después ese pastor vino aquí a la iglesia y retó al hermano Abraham a las trompadas. Pero Abraham lo acostó de un solo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sí te acordás, hermano? ¿O no te acordás? Sí, ¿cómo no se va a acordar? Sí, aquel llegó y me dice, hermano, mire lo que este hermano está diciendo. Entonces yo me pongo a pensar, ya cuando un hermano de la iglesia reta las trompadas a otro, digo yo, ¿y cómo será en su intimidad? Es Hulk. Tiene un chamuco verde. Llamémosle de otra manera, tiene un chamuco ecológico. Entonces no es tan fácil vivir el evangelio dentro de la casa, porque ahí lo conocen a uno. ¿Quiere saber cómo es aquel? Si ha leído Primera de Sergio usted, ¿verdad? ¿Quiere saber cómo es aquel? Vive con él. Y ahí uno se da cuenta si es haragán, si es chuco, si no se baña,
si solo come y deja los platos ahí y que venga la otra persona y los levanta. Si mira que la persona está ocupada y no tiene nada que hacer y ni siquiera se digna llevar el plato al lavatrastos y lavar, más y tan fácil que es. Eso es tan fácil que hasta los apóstoles lo hacemos, hermano, aunque usted no lo crea. Por eso yo prefiero comer en platos desechables. No, eso no es cierto, eso es una broma, ¿ok? Entonces, la cuestión es esto que le estoy diciendo. El Salmo 127 nos habla de una de las doctrinas más importantes porque habla de la vida práctica, de la conducta que nosotros llevamos en base a lo que creemos y a lo que esperamos. Aleluya, hermano. A mí me emociona eso. Porque eso tiene que impactar nuestras casas, eso tiene que impactar nuestros hogares, eso tiene que revolucionar nuestra casa. Y fíjese bien lo que le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que usted tenga un hogar perfecto. Yo lo que le estoy diciendo es que usted tenga unos perfectos objetivos y propósitos delante de Dios, trabajando en ellos, aunque su hogar no sea perfecto. Para decir, Señor, yo voy a luchar por esto. Yo no le estoy diciendo, no, usted tiene que ser el hogar modelo. No, hermano, si aquí hay padres solteros y madres solteras y quizá hay divorciados y viudos, etcétera, que no es el estado óptimo de lo que Dios dijo. Pero lo que yo sí creo es que debe haber un deseo profundo en nuestro corazón de decir, voy a arreglar esta situación en mi casa. Voy a poner en orden mi casa. Voy a trabajar en pos de eso. Lo voy a poner como una de las prioridades. Hasta, hermano, hasta el apóstol Pablo dice, miren, yo preferiría que ustedes se quedaran como yo, que no se casen, dijo. Porque si se casan, el que se casa tiene que ocuparse de cómo agradar a su mujer. ¿Lo ha leído? Pues hay mucha gente que dice, a mí qué me importa, yo soy de Dios, así que vos, a ver, no, entonces ¿para qué se casó? Ahora, si tiene el don de continencia y no se ha casado, pues enhorabuena, mi estimado Pablo, Timoteo. Pero si no lo tiene, hermano, hay que entrarle y ver cómo le hacemos para edificar. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 está íntimamente ligada con el Salmo 127 porque habla del arrebatamiento. En el verso 17, usted se lo sabe de memoria, habla del arrebatamiento. Pero en los primeros versos dice, esta es la voluntad de Dios para vuestras vidas, que os apartéis de fornicación. Y le está hablando a casados. O sea que los casados pueden fornicar, podrían fornicar, no deben, pero podrían. Y entonces lo que él está diciendo es, miren, no engañen en esto a su prójimo. Tienen que arreglar esta situación si se quieren ir en el arrebatamiento. En otras palabras, así lo entiendo yo. Salmo 127, lo vamos a leer. El tema se llama edificando casa, porque esa es la doctrina. Yo quiero edificar casa. Yo quiero edificar mi casa, yo quiero edificar tu casa, pero yo quiero que tú edifiques tu casa. Fíjate bien lo que te voy a decir. Para edificar una casa se necesitan tres cosas básicas, no cosas básicas, sino que se necesitan tres protagonistas. Número uno, debe de edificar la casa el Señor. Número dos, debe de edificar la casa aquel de quien es la casa. Y número tres, debe de haber un hermano, un tercero que le edifique a uno su casa. Esto hay que explicarlo. Pero primero déjeme leer el versículo, por favor. Salmo 127, versículo 1. Cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa,
En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, vano vela la guardia. Entonces aquí ya vemos dos protagonistas que son edificadores. El primero es definitivamente el Señor, y nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él sea el que nos edifique casa. En algún momento platicamos de ese tema y no me quiero ir por ese lado en este momento, porque ya lo hemos conversado, cómo hacer que Dios edifique mi casa. ¿Cómo hago para que Dios edifique mi casa? Vamos a ver, deme una, por favor, solo una idea. ¿Cómo hago para que Dios edifique mi casa? Edificando su casa. Sí, esa es una buena, porque, o por lo menos teniendo el deseo de edificar la casa, porque David quería edificarle casa al Señor y el Señor le dijo: tú no me vas a edificar casa a mí, porque yo no te he dicho que me edifiques casa a mí, pero por el deseo que tienes, te voy a decir lo siguiente: yo te voy a edificar casa a ti. Entonces, si tú tienes el deseo de edificarle casa al Señor, ¿cuántos tienen deseo de edificarle casa al Señor? Él va a edificar tu casa. Dígame otra, para ver si, bueno, hermano, estoy viendo si se acuerdan, porque si no, por gusto lo predicamos, ¿verdad? Si eran como 10 cosas de cómo lograr que Dios edifique mi casa. Podría ser como el caso de Obed-Edom, dice el hermano, que recibió el arca del pacto y entonces Dios bendijo su casa. Sí, amén, al tenerle la presencia de Dios. Dice, hermano, por lo que veo, se le olvidó o nunca lo oyó, pero ahí está grabado. Entonces le rogaría yo, en el nombre del Señor, que consiga el material. Porque eso es básico, eso es como que usted estuviera en la universidad y no sacó matemáticas 1. Aunque vaya escatología 25,000, si no familia 1, está frito. Fíjese. Le dice a Abigail, y vamos a ver el versículo en un momento, aunque lo vamos a ver desde otra perspectiva. Le dice a Abigail a David que no mate a Nabal, que no se manche las manos de sangre, y le dice: porque Dios te edificará una casa, porque tú peleas las batallas del Señor. Eso quiere decir, te va a edificar el Señor tu casa si tú peleas las batallas de Él. Dios va a decir: bueno. Mire, hay gente que no está de acuerdo con esto que le voy a decir en este momento, pero yo por lo menos recibí ese rema hace muchos años y yo sé que he cometido muchos errores en mi vida y en mi hogar y en mi relación como esposo y como padre, pero a mí no se me puede olvidar que hace muchos años, quizá unos 20 años, mi esposa tenía 2 arterias coronarias tapadas posteriores y le tenían que hacer un cateterismo, creo que se llama, para después hacerle una operación de corazón abierto y ponerle bypass. En ese tiempo, pues los hermanos, yo había estado ministrando en Washington por 3 meses y los hermanos me habían comprado un seguro de medicina, un seguro médico, de gastos médicos, allá. Yo le dije a mi mujer: aquí lo hace el doctor Espada, viene de Houston a hacerlo, el que fue vicepresidente, pero viene una vez al año, no voy a esperar que venga una vez, yo mejor te llevo allá. Entonces nos fuimos, pero a mí me tocaba predicar en Canadá, no se me olvida. Yo llegué con mi esposa, la dejé en Washington, le tocaba hacer a ella solita los trámites. Yo tenía un retiro en Canadá, del otro lado, porque Washington estaba aquí, del otro lado en Vancouver, hermano. Tenía que atravesarme toda la Unión Americana y entonces la llevé, la encargué ahí a unos amigos y entonces le dije:
el lunes te hacen esto, no sé si fue el lunes, y yo solo termino el retiro y regreso, y ya cuando esté la operación aquí voy a estar contigo. Yo fui criticado por eso, muy criticado. Creo que la única que no me criticó fue ella, o no sé si me criticó, nunca me ha alegado. Y entonces yo me fui, pero yo iba muy compungido, yo iba muy triste, hermano. Yo la pasé dejando ahí, me fui el fin de semana a Vancouver, estuve predicando. El único momentito que me sentía con alegría y fluyendo era el momentito del púlpito, y solo me bajaba y otra vez, así. Y entonces yo me recuerdo que el día, creo que fue el lunes, los hermanos de Washington me habían regalado un celular para poderme contactar en cualquier parte de los Estados Unidos y Canadá y tenerme al tanto. Y me llamaron como a mediodía. Me llamó un hermano, hermano Sergio, bien alarmado, hermano. Y, ¿qué pasó? Hermano. ¿Por qué la gente da las noticias así, hermano? ¡Tu esposa! Y yo, ¿qué pasó? Así me tuvo un rato hasta que me dijo, el Señor. Ahí todavía se podía hacer, se la llevó. Reprendo en el nombre de Jesús. Pero el Señor, ¿qué? El Señor la sanó. Y entonces yo me quedé de una pieza, hermano. ¿Qué? Le dije, hermano, yo estaba impresionado. Yo estaba impresionado. Hermano, yo estaba impresionado. Y yo por eso, a la gente que trata de forzar un milagro, no me simpatizan. Y no soy Kiko, pero no me simpatizan. Porque en ese momento yo le había pedido al Señor, mi fe ni siquiera era grande, hermano. Yo le había pedido, Señor, por favor, guía las manos, por favor, dale sabiduría, que los médicos que la van a intervenir sean unos genios en ese momentito. Pero no me animé a decirle, sánala. Y el Señor lo que hizo fue sanarla. O sea, no se lo pedí. Y hay gente que dice, usted no recibe eso, el milagro lo tiene que pedir específico. Si quiere una bicicleta, dijo Paul Yong Cho en su libro, tiene que pedirla color, marca, tamaño, modelo. Pero hermano, ¿cómo está eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo por lo que estoy contando y lo que dice la Biblia. Entonces, el asunto es el siguiente. Que yo me puse, hermano, aleluya, ahí. Estos dijeron, vaya que este se va de regreso, porque ahora sí ya no me aguantaban, ¿verdad? Ni en el púlpito ni allá abajo, ¿verdad? Y entonces yo estaba feliz y decía, aleluya, gloria a Dios. El Señor estaba ella con dos de mis hijas y le hablé a una de ellas, ¿te das cuenta? Le decía, ¿te das cuenta? El Dios al que yo le sirvo, ¿ya te diste cuenta? Y la otra llorando, sí. Y entonces se me vino un pensamiento que yo sé que era de Dios. Tú te ocupas de mi esposa y yo me ocupo de la tuya. Así fue, yo lo entendí. Por favor, yo no estoy diciendo que la deje por un lado y no la atienda. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy subrayando es, si tú edificas casa al Señor, vosotros sed edificados un templo espiritual, no hecho de manos. Y la Biblia dice que nosotros los ministros fuimos dejados para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de todos ustedes. Yo estoy edificando casa ahorita. Bueno, el asunto es entonces,
convence a Dios que edifique tu casa. Y después ponte a edificar tu casa. Dale, vaya, aquí va a salir algo bueno, algo grande va a suceder acá. Y trabajando duro, pero sin la ayuda de Dios no se puede. Separados de mí. Ya ve pues. En cambio, el otro verso, todo lo puedo en Cristo, aún edificar la casa. Entonces acá yo quiero dejar establecido esto. Número 1, el salmo de ascenso gradual es el canto de los arrebatados, y una de las doctrinas de los que quieren ser arrebatados es edificar casa, edificar su casa, edifica tu casa. Por favor, volteate con el hermano que tienes a la par. Si está dormido, pégale una trompa. No, despiértalo y le dices, a ver, dile, edifica tu casa. Edifica tu casa. Ok. Aleluya. Bueno, entonces continuamos, porque el tiempo avanza. Miremos este versículo, Mateo 7:24. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Amén. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Algunos dicen que la roca es otra, pero no nos metamos en líos. Ese no es el tema hoy. La roca es Cristo. Cuando le preguntamos a Pedro, que supuestamente él fue el que le dijeron que él era la roca, pero cuando le preguntamos a Pedro en sus epístolas, él dice, la piedra que desecharon los edificadores, Dios la ha convertido en la piedra principal. ¿Y cuál fue esa piedra? Jesús. Entonces, ¿cómo vas a edificar tu casa? Hermano, no se puede decir, no puedes edificar tu casa adecuadamente si no pones el cimiento de la piedra, de la roca, de Jesús. Entonces aquí otra vez volvamos a la carga. Suplícale al Señor que se conviertan si no están convertidos. Háblales, testifícales. Ora por ellos cuando estén dormidos ahí. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, que se convierta, por favor, que se convierta a ti, Señor, que deje ya esas amistades tan horrorosas que tiene, Señor. Y orando, gimiendo, clamando y sufriendo a veces, ¿verdad? Evangeliza a tus hijos desde pequeñitos. Cuéntales la historia del Señor Jesucristo desde pequeñitos. Cuéntales, no, hijo, fíjate que el evangelio es esto y esto y esto, y Jesús te ama y Él manda a sus ángeles, y asegúrese de que acepte a Cristo. ¿Y quieres aceptar a Cristo? Sí. Pero no se pare ahí, siga toda la vida. ¿Y quieres aceptar a Cristo? Pero si ya lo aceptó, usted sígale preguntando, hombre. Hasta que un día le digo, sí. Ya, como que uno, hermano, respira más profundo. Y aceptó a Cristo. Y cuando de repente alguien le dice, hermano, disculpe, le quiero decir algo de su hijito. Ay, Dios mío, dice, no, Padre Santo, ¿qué pasó? Habló en lenguas. No te lo puedo creer. Si habló en lenguas. ¿Seguro que era él? Sí, hermano, seguro. ¿Y cómo fue? ¿Y no le tomaste video?
estábamos orando y él estaba con las manos levantadas y empezó a llorar. Pero si este no llora por nada, Y de repente empezó a hablar en otras lenguas. Está bautizado con el Espíritu. Ay, hermano, o no, hermano. Entonces, evangelicémoslos. Quizá va a haber un momento que se le va a poner retrechero, usted sígalo evangelizando. No, pero es que en la universidad dice, mira, mijo, en la universidad son orejones. No le va a decir eso. No, y por eso tiene que usted preparar, porque llega el momento en que los muchachos le llegan con argumentos a uno bien cardíacos, hermano, y le preguntan. Y entonces, y si usted no está preparado, un día esto le va a preguntar al pastor. No, ahí en ese momentito lo tiene que agarrar. Papá, ¿por qué tal cosa no y por qué tal cosa sí? ¿Qué le diría usted a su hijito? Viene su hijito ahora que estamos el mes de la patria. Entonces viene su hijito y le dice, papá, mira, fíjate que ¿será que podemos celebrar el Halloween el otro mes? ¿Usted qué le dice? Hermano, algunas iglesias sí, pero que sea cristiano. Halloween cristiano. Pero, ¿qué le diría a usted? Porque, hermano, a mí me mandaron, como me mandan de todo, me mandaron unas fotos de unos pastores disfrazados de superhéroes. Sí, aunque usted no lo crea. Superman con Z. Se confundieron de zorro con Superman. Imagínese. Ok, entonces, ¿qué le va a decir usted? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es fiesta satánica, papá. Si yo no estoy haciendo nada malo, lo único que voy a hacer es pedir dulce, le va a decir él. Sí, claro, entonces ya el hermano, no, pero el trasfondo, pero entonces usted tiene que estar filudo en eso. Va, y si un día le preguntan más adelante, papá, ¿y la Navidad por qué es malo? Porque el fulanito de tal va a la iglesia tal y ahí se la celebran. ¿Y nosotros por qué no? ¿Y usted qué le va a decir? ¿Y sabes cómo me dicen a mí, papá? ¿Cómo? El Grinch. Entonces, una de las cosas en las que nosotros deberíamos estar bien filudos es para poderle contestar todas esas preguntas a los niños y evangelizarlos. No podemos pretender que el encargado de prejuveniles sea el que los evangelice. Claro que también él que los evangelice, porque a dos puyas no hay toro valiente, ¿verdad? Y a veces a veces, como dice la Biblia, los vamos a tener que forzar a entrar. Señor, ya fuimos a traer, pero ya todavía hay espacio. Entonces salgan otra vez y traigan a la fuerza. Así la Biblia, hermano. Agárrenlo y métanlo. No, pero yo no quiero, ni modo que es obligatorio. Mientras este es en mi techo, es obligatorio, patojo bandido. No, pero es que eso no es lógico, porque uno tiene que decidir. Vas a decidir cuando seas grande, pero aquí el que decidió soy yo. O le pidieron votación a los patojitos que salieron de Egipto. A ver, ¿cuántos muchachitos judíos se quieren quedar en Egipto? Porque nosotros ya nos vamos. ¿Se quedan o se van? ¿Ah? ¿Les pidieron opinión? No, de una, vénganse. Vámonos. No, pero que ellos escojan. ¿Y que escojan qué? ¿No están en condición de escoger ellos? Mi pastor tenía un montón de dichos, ¿verdad? Pero uno de sus dichos decía: mientras llega el temor a Jehová, está el temor a los padres.
Y entonces él nos contaba cómo su papá y su mamá los cuidaban a ellos, pero así de cuidarlos, y ellos lo respetaban mucho. Entonces tenemos que hacer eso y edificar, hermano. Ya cuando ellos van a tomar su decisión, si ellos agarran por otro lado, ese será su problema, pero de todas maneras van a regresar, porque hay una promesa que dice: instruye al niño en el principio de su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. ¿Sabe cómo lo entiendo yo? Denle un aplauso al rey y después le voy a decir cómo lo entiendo. Mire pues, ¿qué edades menciona en ese proverbio? ¿Perdón? ¿Y cuántas edades tiene el hombre? 4. ¿Cuáles? Niñez, adolescencia, ¿verdad? Que ahí puede entrar la juventud, la edad madura o de adulto, y la senectud, que es la vejez. Proverbios, ¿qué es lo que menciona? Los dos extremos. Instruye al niño en su camino, en el principio de su camino, dice una versión, y dice el niño, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Quiere decir que en la adolescencia y en lo adulto algunos sí se van a poner retrecheros, pero como hay una promesa, se los van a traer del buche. Esto era lo que decía mi mamá, mi santa madre. Pero hermano, ya cuando tiene 50 años, aunque 50 años no es viejo, en vez de reírse hubiera dicho amén, porque yo los miro a ustedes más o menos de esa edad. No sé si hace... Aleluya. Entonces se establecieron ahí parámetros en el inicio de su vida, y esos van a permanecer. Yo tenía unos mis cuates que eran unos bandidos, pero bandidos con mayúsculas, todas. Y eran hijos de cristianos. Y yo me recuerdo, hermano, que cuando se trataba de cosas que ya rayaban en una blasfemia, ellos no participaban. Pero ellos eran las patejudas. Eran los que más molestaban, eran los que hacían. Pero cuando se trataba de una afrenta a Dios, ni se reían. Les habían sembrado algo. Y con el paso del tiempo se encontraron con el Señor de a de veras y terminaron hasta de pastores. Edifica tu casa. Mira, te quiero decir, el final es bueno. Te lo puedo asegurar. Si alguno de ustedes está, ay, ya no, yo ya no aguanto, renuncio. No, nada que renuncie. Todo va a pasar. Ya no lo aguanto, lo va a mandar al cuartel. No. Tranquilo, todo va a pasar. Además, acuérdese que usted también era cardíaco. Y todo lo que el hombre... Ahí sí se asustó, ¿eh? Ahí sí se asustó. Mire, ahí sí se asustó porque yo le miro la cara a algunos de ustedes así bien santos, pero cuando estaban en el mundo y eran patos de adolescentes, arrinconaban a las vecinitas. ¿Y sabe qué es lo peor? No, mejor no le digo. Que algunos de esos que arrinconaban a las vecinitas les dieron de hijos solo mujeres. Y ahora, por favor, Señor, por favor, me arrepiento por mi culpa. Ay. Hasta se fustigan con látigo así. Entonces el hogar debe ser edificado sobre la roca.
Jesucristo es la roca. Amén. Claro que hay otros elementos en este mismo versículo, pero yo quiero seguir avanzando, solo quiero mencionar un par de ellos. Dice: a cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra. Y habla de otra cuestión que es la sabiduría. Eso lo vamos a ver también más adelante si es que llegamos a ella. Entonces hay que oír, hay que poner en práctica, hay que obtener sabiduría, hay que poner el hogar sobre la roca y el Señor va a hacer la obra. Y puede ser que el Señor se tarde. Es que es otra cosa, hermano, que la gente dice: no, entonces, gloria a Dios, entonces hoy creí y hoy ya hice esto, ya compuse el altar y todo, y ya debe de venir. No, puede ser que se tarde. Puede ser. O puede ser que sea al balazo, ¿verdad? Mire, yo tuve la dicha de que el mismo día que yo me reconcilié con el Señor, a la misma hora, en la misma iglesia, yo estaba arrodillado de un lado y mi esposa estaba arrodillada en el otro lado. Entonces yo nunca viví en ese sentido lo que es la prueba terrible que es tener un hogar mixto. Yo no la viví, bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando éramos paganos, los dos éramos paganos. Pero cuando llegamos a Cristo, los dos llegamos al mismo tiempo. Entonces nos poníamos de acuerdo: sí, mira, ay, qué lindo estuvo el servicio, ¿te diste cuenta la profecía? Sí, aleluya, felices. Pero no todos los hogares son así. A veces se convierte primero la mujer, o a veces se convierte primero el hombre. Se convierte primero el hombre y la mujer: sos un afeminado, te prefería cuando me pegabas, le dicen, hermano. Yo conozco gente así. Y le digo de una vez a esa señora, si me está oyendo, que tengan cuidado, porque le podemos dar permiso un ratito a él. No, que le demos permiso, no le da permiso la ley, ¿verdad? Ni la ley de Dios. Bueno, sigamos, porque el tiempo avanza. Génesis 33:17. Recuérdese que lo que estamos ponderando, lo que estamos enfatizando es edificar. ¿Edificar qué? Casa. Eso es lo que estamos subrayando. Entonces dice que Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado, y por eso le puso a aquel lugar el nombre de Sucot. Aquí se va un poco más comprometida la cosa. Que Dios nos ayude, hermano. Aquí se va un poco más comprometido esto. Le voy a decir por qué. Porque primero ya dijimos que la base sólida de la edificación del hogar es Cristo Jesús, como roca, como cimiento, ¿verdad? Pero ahora resulta que es Sucot. Y Sucot, digamos, quiere decir cabañas, cobertura, cobertizos. Eso significa, digamos, cuando se habla tabernáculo, la fiesta de Sucot. Cuando los judíos celebran la fiesta de Sucot, se salen de sus casas y si tienen terraza, hacen una champita arriba y ahí viven durante toda la fiesta de Sucot. Nosotros vimos en Israel algunos edificios multifamiliares que desde luego no tenían terraza cada uno de ellos. Entonces lo que ellos hacían es que se salían al balcón, ahí ponían una champa y ahí dormían. No entraban a dormir a su casa, sino que ahí vivían toda la semana en el espacio reducido ese. Esa es la fiesta de Sucot. Entonces esto para mí lo que significa es cobertura. Ahora aquí se pone más cardíaca la cosa, con su debido respeto. Voy a decir esto con temor y temblor, hermano. Que Dios nos ayude, nos ampare y nos agarre confesaditos a todos. Pero la cobertura tiene mucho que ver.
¿quién te cubre? Puede determinar cómo estás restaurando tu casa. Claro que si alguno de ustedes tiene su casa destruida, no me eche la culpa a mí, ¿va? Pero aquí hay que considerar varias situaciones. Por ejemplo, ¿quién te cubría cuando te casaste? ¿Quién te casó? ¿Quién era la persona que predicó y que te bendijo y que te puso las manos en el momento de la boda, cuando inició todo? Y algunos me van a resultar, hermano, fíjese que yo ni cristiano era. ¿Y quién lo casó? Fíjese que yo me casé tirándome de un paracaídas, hermano. En el aire me dijo sí, aunque sea lo último que haga. No, hermano, yo me fui a casar a Las Vegas, dice, con un ministro que estaba disfrazado de Elvis Presley. No, dice, yo me fui, el mío no estaba disfrazado de Elvis Presley, pero estaba así como de luto. Tenía su vestido largo. Así, y usted ya sabe lo que dice la Biblia en Malaquías respecto a las bendiciones que dan algunos que no andan bien con el Señor, y dice: yo he tornado tus bendiciones en maldiciones, le dice a los sacerdotes que no andaban bien. Entonces va de bendecir, y Dios dice: este no anda bien, al que él bendiga, de plano que le va a caer otra cosa. Podría ser, no es generalizado eso, podría ser. Una de las razones podría ser esa. Mire usted, yo no me las voy a llevar de fustán con picos. Definitivamente, si yo estoy aquí predicándole a usted este tema, y después de 40 años estoy casado con la que es mi esposa, definitivamente no es porque yo haya sido buena gente o un buen marido. Desafortunadamente, si usted cree eso, lo tengo que decepcionar. No estoy aquí porque haya sido bueno, sino que estoy aquí después de todo ese tiempo porque Él ha sido bueno. Fue bueno, es bueno y será bueno conmigo. Entonces, pero ¿por qué le estoy contando esto? Porque a mí me parece muy extraño lo que a mí me pasó. Y yo quiero retomar esto, hermano, porque a veces no se los cuento, y este es el año del reinicio. Pero lo que a mí me pasó, hermano, fue muy sugestivo, pues, para poderlo entender. Nosotros empezamos nuestro hogar con un índice de probabilidades muy bajo para llegar a triunfar. Es decir, si en la ley de las probabilidades nosotros teníamos, no sé el cuánto por ciento, pero teníamos muy poco. No teníamos a Cristo. ¿Para qué le cuento todo lo que no teníamos de común? Hasta vergüenza me da, pero lo único que usted tiene que creerme, no teníamos probabilidades. Solo había una cosa: amor. Pero no conocíamos a Dios, pero sí había una empatía y un amor. Entonces, cuando ya todo estaba por destruirse, ese día llegamos al Señor. Y aquellos que no tenían 25 centavos de probabilidades, repentinamente
empezaron a tener oportunidades. Mire, nuestra relación era tan mal vista en el sentido de que no van a triunfar por todos, que por ejemplo a nosotros no nos quisieron casar ni bendecir en la iglesia. Y no lo digo con amargura, vive Dios que no lo digo con amargura. Yo cuando traté de arreglar todo me dijeron, bueno, está bien, pero escojan una casa y ahí les vamos a enviar un ministro, porque no puede ser en la iglesia. ¿Por qué no? Por los débiles. Y yo era débil. Yo era recién convertido. No, usted no puede. Es que, ¿qué va a decir la gente? Pero si estamos arreglando nuestras vidas. Sí, pero no se puede. Bueno, está bueno, no hay problema. Hicimos nuestra reunión en la casa de una mi cuñada. Ella nos abrió las puertas de su casa y hicimos nuestra reunión y toda la cuestión. Mi papá llegó, mi papá se echaba los tragos en ese tiempo, pues respetó y se salió con mi tío a la calle a tomarse los capirulazos, pero en la casa no se los tomó. Abrieron el baúl y se sirvieron. Es lo que andaban buscando, cómo chupar, ¿verdad? Pero entonces se casó chupemos, ¿verdad? Pero hermano, sinceramente, han pasado 40 años y le quiero decir una cosa: hemos llorado juntos, hemos sufrido juntos, pero hemos gozado juntos. Sin tener probabilidades. Entonces ahora vengo, ¿por qué le estoy contando esto? Porque digo yo, ¿y por qué Dios permitió eso? ¿No será porque yo iba a hacer cobertura? Yo iba a hacer Sukkot. E iban a venir muchos que iban a querer edificar su casa. Y tenían que edificarlo bajo una cobertura que hubiera sido restaurada. Porque yo no estoy diciendo mi hogar es la última maravilla. No le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es, yo no tenía oportunidad y Dios me dio la oportunidad. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, si Dios me dio la oportunidad a mí y me puso como cobertura, ¿no será eso lo que le estará tratando de decir a la gente? Yo te doy oportunidad para que restaures tu casa y por eso te traje a este lugar. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza. No te agotes, no te canses. No te canses de esperar. Va a llegar. Va a llegar el auxilio divino. En el nombre de Jesús va a llegar. Y no te estoy diciendo que no han habido tropiezos. No te estoy diciendo que no han habido amenazas. No te estoy diciendo que no han habido cosas que no convenían. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la misericordia de Dios es tan grande que restaura. Soy testigo de eso y fui el protagonista de eso en la tierra. Dios operando en mi vida y en mi esposa. Y ahí estamos. Los dos tranquilos. Y nos amamos, no es por costumbre. No es por costumbre. Entonces yo quiero que esa bendición también venga sobre ustedes. Lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tengo? Una restauración que yo no la merecía. Una oportunidad que yo no lo merecía. Pero Dios me la dio. Saber por su misericordia, porque no creo que haya visto algo bueno en mí. Y no me estoy haciendo de fustán con picos. Sinceramente. Entonces, ¿cuántos quieren Sukkot? Amén. Entonces vamos a ir por esa. Desafortunadamente el tiempo se determina, pero espéreme 2 minutitos. Oh, mire esto, Deuteronomio 22:8. Cuando edifiques
casa nueva, harás pretil a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre si alguno se cayera de él. Este pretil tiene la implicación de protección, de cuidado de los que entran a la casa. Es decir, quizá nadie iba a subir a la azotea, pero él estaba pensando, por si algún día suben, que tenga un pretil ahí para que no se me vaya a caer nadie y vaya a traer sangre sobre mi casa, de ninguna manera. Entonces, esto nos habla de la misericordia y del cuidado que nosotros debemos de tener cuando alguien entra en nuestra casa, que no nos contamine ni nosotros a ellos, sino que los protejamos. Tu casa debe ser un lugar sagrado en ese sentido de protección. No permitas que entre el destructor ahí. Ahí hay mucho que hablar, hermano, demasiado, pero el tiempo se nos ha agotado. Y entonces yo insisto, la doctrina de la edificación de la casa es una doctrina básica, absolutamente. Y eso es lo que vamos a ministrar en este momento. Y lo estamos ministrando constantemente, porque alguien dirá, hermano, pero si ya cuántas veces han orado por mí de eso, y mire, viera cómo me está yendo peor. No importa. Si Naamán 7 veces se sumergió en el río Jordán, y el siervo del profeta 7 veces subió al monte, al volcán de agua, diríamos, ¿verdad? 7 veces, y no miraba nada, y otra vez, a la tercera vez ya subí. Entonces no me venga usted, allá 3 veces que me bendicen, pues 1000 te voy a bendecir, hasta que se cumpla el propósito. Ponte de pie y déjame bendecirte en el nombre de Jesús, y le voy a rogar al pastor que me está acompañando en este momento, porque hay una pareja, o no sé si solo una hay, que nos ha solicitado. Ellos dijeron, ellos se acaban de casar y han venido y dicen, queremos la bendición. Los bendecimos. ¿Qué dice usted? Amén. Los vamos a bendecir. Pero antes déjeme orar por usted y después voy a dejar el tiempo con mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, definitivamente es por tu gracia, tu misericordia que estamos de pie y que no hemos sido consumidos.